Bienvenidos a su canal Palabra de Luz. Recuerde que este programa sale 3 veces por semana, los días martes, jueves y domingos. Y que si no se ha suscrito, suscríbase. Y al suscribirse, dele clic a la campana que está al lado para que al dejarla en modo vibración le puedan llegar las notificaciones. El título de la enseñanza de hoy es tentación o pecado. La palabra de luz para ti hoy dice: no nos dejes caer en las tentaciones. Mateo 6:13. Muy buenos días, Padre amor, Padre amado, Padre amoroso. Te damos gracias porque tú eres bueno. Grande y eterna es tu misericordia. Tu fidelidad es para siempre y tu amor eterno. Mientras nosotros estemos, queridos hermanos y hermanas, en Cristo, mientras estemos en este cuerpo físico, siempre tendremos tentaciones. Aún el Señor Jesucristo fue tentado. Pero tenemos que entender que ser tentado no es pecado. O sea, la tentación no es el pecado en sí mismo, en sí misma. Pecamos únicamente si caemos en la tentación. Es decir, si nos dejamos llevar por ella. Por eso la petición en esta parte del Padre Nuestro, del modelo de oración que nos enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 6, es: no nos dejes caer. Es decir, para que no pequemos, no nos dejes caer. Cuando se presenten las tentaciones, si se presentan, Señor, que no nos dejemos llevar por ella. Eso es lo que quiere decir esta petición: no nos dejes caer, que no lleguemos a pecar. Las tentaciones nos fortalecen en Cristo y así aumenta nuestra fe y nuestra paciencia. Porque así está escrito: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Sin embargo, también está escrito: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará que sean tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. Una de esas salidas es la oración. Como está escrito: velad en oración para que no caigan en la tentación. Mateo 26:41. Aquí tenemos que entender una cosa: la oración en sí misma no aleja la tentación. Ojo, la oración no aleja la tentación. Lo que hace la oración es fortalecernos para que superemos esa tentación. He oído a algunas personas decir: si tú tienes al Espíritu Santo, el diablo no puede acercarse a ti. Pronto también usted lo habrá oído. No, el que tiene el Espíritu Santo, no pasa nada ahí. Pero esto no es verdad. La palabra misma dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Lucas 4:1-2. Y estoy hablando antes de las 3 tentaciones que todos conocemos, que fueron posterior a los 40 días y 40 noches. Perdón. Es decir, antes de los 3 pasajes que nosotros conocemos como las tentaciones a Cristo, durante los 40 días, él era tentado por el diablo. Y estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo incluso fue el que lo
impulsó al desierto. Se estaba lleno del Espíritu Santo, sin embargo el diablo lo tentó. Y lo tentó no una vez, sino muchas veces. Al mismo Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, a usted no. Porque usted tenga el Espíritu Santo, el diablo no lo va a tentar. Por supuesto. Y esto nos indica que no es que el diablo sea más que el Espíritu Santo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo que indica es que el diablo está en el mundo. Este es su hábitat. Entonces, como nosotros estamos en el mundo, en nuestro interior está el Espíritu Santo. Pero hasta aquí en el mundo, el príncipe de este mundo pues, se acerca a nosotros, nos tienta para hacernos uno de él. Como vemos, el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, es tentado por el diablo. Luego, la llenura del Espíritu Santo no nos exime de la tentación. Voy a repetir eso. La llenura del Espíritu Santo no nos exime de la tentación. Una de las veces que el diablo se acercó para tentarlo fue cuando tuvo hambre. Esto nos indica que el diablo nos tienta aprovechándose de nuestras debilidades carnales. El hambre es también un apetito del cuerpo, o sea, carnal. Jesús sintió ese apetito. Por eso el diablo lo tentó. Pero gracias a que Jesús se mantuvo en la oración y en la llenura del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, pudo vencer las tentaciones del diablo, dándonos un ejemplo como maestro que Él es nuestro, de que estas son las herramientas que tenemos que nosotros usar también, las más poderosas contra las tentaciones. Las tentaciones es como como la mejor medicina, que es la preventiva. Entonces, Jesús se mantuvo en la oración, orando. Esa es una de las herramientas o armas. Oración. Se mantuvo lleno del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Eso es otra de los elementos importantes para vencer las tentaciones, cuando éstas se presenten. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que nos guía es el que está en nosotros, no las cosas que están en el mundo. Y la tercera cosa es la palabra de Dios, obviamente, que es la que va a hacer material ese poder de Dios sobre esa tentación. Luego, estas tres cosas tenemos que tenerlas en cuenta y que nazcan en una forma espontánea en todo creyente. Las escrituras que dicen, no nos metas en tentaciones. De pronto usted lo habrá oído cuando se dice el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, no nos metas en tentaciones. Esas están equivocadas esas personas. Y esas escrituras que digan así, ya que Dios no nos mete en las tentaciones. Al contrario, Él es quien nos da la salida. 1 Corintios 10:13, de las tentaciones. Y no permite que el diablo nos tiente más de lo que podamos soportar, como en el caso de Job. Tú estás pidiendo la enfermedad, ok, pero de ahí no te metes más. Hasta ahí nomás llegas. Escrito está, poderoso es Dios para librar de tentaciones a los piadosos. Segunda de Pedro 2:9. Pues queda entonces bien claro que el que nos tienta es el diablo, y que nos tienta por nuestras propias debilidades. Así como está escrito, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
Santiago 1:13. Sin embargo, otra de las causas de tentación bíblica puede ser cuando nosotros criticamos o juzgamos a alguien con dureza, poniéndonos como por encima de esa persona, como si fuésemos más santos. Aún ante estos casos, la Biblia lo que aconseja es, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, es decir, pecado, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Dicho de otro modo, así como a nosotros nos gustaría que se nos tratara con benevolencia y con comprensión si caemos en una tentación, si pecamos, de igual manera debemos nosotros tratar a los demás, teniendo en cuenta que benevolencia y comprensión no significa alcahuetería. Significa que vamos con humildad, con mansedumbre, a restaurar a esa persona, a exhortarla, a aconsejarla, a orar por ella si es el caso, considerando que nosotros también estamos en este mundo y por lo tanto podemos ser tentados. Recuerde que el que se exalta será humillado. Lucas 14:11, Lucas 8:14. Feliz y bendecido día, exaltando a nuestro gran Rey y Dios, que es todopoderoso para librar de tentaciones a los piadosos, proveyéndonos la salida para que no caigamos en pecado. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén y amén.